Buenas tardes, mi nombre es Juan Luis Viviano Medina. Curso el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica. Este es mi trabajo de máquinas eléctricas del grupo 4MB5. ¿Cuál es la frecuencia de la corriente alterna que es suministrada en los hogares de México? Los aparatos eléctricos generalmente están hechos para funcionar entre 110 a 220 volts en tensión, pero la frecuencia con la que nos regimos, con la que rigen nuestros hogares en todo México, está entre 50 o 60 Hz de frecuencia, aunque por lo regular son 60 Hz de frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de corriente alterna que se suministra en los hogares de Francia? Los hogares de Francia, la corriente y la frecuencia varían un poco. Sin embargo, la corriente que es suministrada para todos los aparatos electrónicos es de 230 volts a una frecuencia de 50 Hz. Como podemos ver, hay una pequeña, bueno, hay una gran subida de tensión en cuanto al voltaje en Europa. Más sin embargo, la frecuencia se mantiene más o menos a la par con nuestra zona que es Latinoamérica o México. En la industria eléctrica, ¿dónde se aplican los motores síncronos? Los motores síncronos son llamados así porque la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator son iguales. Estos motores síncronos se usan en máquinas grandes que piden un alto rendimiento. Además, estos mismos ofrecen un mayor ahorro de energía al momento de estar operando. Entre los más típicos procesos o donde pueden utilizarse este tipo de motores es en las trituradoras, en los molinos, en cintas transportadoras, en la minería, en las canteras, en ventiladores, entre otros. Estos motores síncronos tienen múltiples usos, no solamente usos pues, cotidianos como pueden verse en los ventiladores de nuestras casas, sino también en los podemos ocupar en la industria. Por lo mismo de que este tipo de motores suelen ser muy ahorradores de energía debido a que la velocidad es constante y eso provoca que no tenga caídas ni subidas de tensión, provoca que generen, por la redundancia, un ahorro de energía, que ese es el principal uso que se le podría dar a la industria eléctrica. Pero como ya lo mencionamos, los motores eléctricos se pueden utilizar además en otro tipo de situaciones, como es el caso en aplicaciones comerciales, residenciales, industriales y algunos ejemplos como los que ya mencioné vendrían siendo bombas, ventiladores, elevadores, refrigeradores, etcétera. ¿Cuál es el principal funcionamiento de los motores síncronos? El motor síncrono o sincrónico, pues así como lo menciona su nombre, es una máquina sincronizada que transforma la energía eléctrica de un sistema de corriente alterna en energía mecánica. En este tipo de motores, la excitación del campo proviene de un generador pequeño o de otra fuente de corriente continua, o sea, necesitamos otra fuente. La velocidad dependerá de la frecuencia del circuito y del número de polos que tenga el motor, pero esta es constante y recibe el nombre de velocidades de sincronismo. También de ahí se deriva el nombre de nuestro motor, de motor síncrono o sincrónico. El estator del motor contiene electromagnetos que crean un campo magnético que rota sincronizado con la mencionada velocidad de sincronismo. Y así es como funciona. El motor síncrono es utilizado por varias marcas y obviamente gracias a esto tiene múltiples cualidades, las cuales son que tiene un menor peso y tamaño, un gran control de la velocidad, como podemos ver es muy estable. eh, Como desventaja tiene un mayor costo a la hora de comprarlo, la posibilidad de corrección del factor de potencia, un par alto y bajas corrientes de arranque, una resistencia a la sobrecarga, velocidades constantes en variación de carga y un alto rendimiento y un amplio ahorro de energía. Como podemos darnos cuenta,
tenemos muchas ventajas con respecto a los motores monofásicos de estos mismos. Principalmente se destaca su ahorro de energía y además el control a la velocidad, o sea, debido a que esta misma es constante. ¿Qué tipo de conexiones para motores síncronos hay? Tenemos cinco tipos de conexiones. Por lo regular se utilizan las mismas conexiones que venimos manejando con anterioridad, las cuales son en serie, en paralelo, de una manera mixta, eh, delta y estrella, que son esas, y se conecta de igual manera que los motores trifásicos y monofásicos. ¿Cómo es el par de los motores síncronos con respecto a los monofásicos? Los motores síncronos tienen un par uniforme, mientras que la mayoría de los monofásicos tienen un par pulsante. Su funcionamiento paralelo el funcionamiento paralelo de los motores síncronos es más sencillo que el monofásico. El sistema síncrono puede configurar el campo magnético giratorio en los debatadores estacionarios. ¿Cómo es la velocidad de los motores síncronos con respecto a los monofásicos? Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que éste esté conectado y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida la velocidad como velocidad de sincronismo. ¿Cómo es la potencia de los motores síncronos con respecto a los monofásicos? Obviamente hay un aumento considerable en cuanto a la potencia, pero metiéndonos en esto, la conversión de energía eléctrica en mecánica es además más eficiente, generando un mayor ahorro de energía en este tipo de motores. Los motores síncronos son proyectados para operar con alto rendimiento, por eso la potencia aumenta en un amplio rango de velocidad y para proveer un mejor aprovechamiento de energía para una gran variedad de cargas. Los motores síncronos son proyectados con altos torques, con altos niveles de torque en régimen a la velocidad. Y pues esto hace que nuestra velocidad, bueno, a repetir, sea constante. ¿Cuáles son las aplicaciones de los motores síncronos? Los motores síncronos fueron fabricados principalmente para atender las necesidades de cada aplicación, debido a sus características constructivas y a su amplia operación con el alto rendimiento. Más que nada en la industria se utilizan para la minería, la siderurgia, para el papel y celulosa, química, petroquímica y para máquinas que necesiten pues un giro controlado. Por ejemplo, las máquinas que utilizamos para revolver el cemento, que se le llaman revolvedoras.